Juan Francisco, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bien, gracias, Pablo. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que es importantísimo, que es la comunicación y el liderazgo. Tú durante estos últimos 20, 25 años has ejercido posiciones de liderazgo en cadenas hoteleras y ahora en una empresa internacional tan importante como es Amadeus. Sí. ¿Cómo de importante es la comunicación para ti? Mira, es importante y ahora sí que tomó relevancia. Ahora sí que tomó relevancia y me encanta este tema además porque dado que llevamos 18 meses, casi 16 meses sin ir a la oficina, nosotros, y no solo nosotros, sino varias empresas, de amigos, de gente, de varias organizaciones, la comunicación toma una relevancia importantísima. Cuando todo esto empezó, los equipos, todo el mundo en su casa, trabajando remoto, como que empiezas la incertidumbre, entonces pues, las compañías empezaron a hacer recortes y uno sí, entonces empieza a generarse una incertidumbre en las personas de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi industria, qué va a pasar con... ¿no? Y además estoy en mi casa y entonces como que no puedo estar en la oficina para saber qué pasa. Y ahí es donde los líderes tuvimos, o tenemos todavía, porque todavía lo estamos haciendo, una tarea importantísima de estar en permanente comunicación con nuestro equipo. Lo hacíamos nosotros en Amadeus desde arriba, hacíamos por lo menos cada 15 días una reunión desde la parte directiva de nuestra casa matriz con los country managers, informándonos de qué iba pasando todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno o malo, porque tampoco se trata de comunicar mentiras, sino la importancia de comunicar es decir lo que está pasando con la organización, decir lo que estaba pasando con la industria, decir lo que iba a pasar con la empresa. Efectivamente, había que hacer unos ajustes, había que hacer unos recortes, había que hacer unos ajustes de salario, había que tomar decisiones difíciles, se tomaron, pero lo importante es mantener al equipo comunicado. Y asimismo nosotros con el equipo acá en los países que yo llevo, hacíamos reuniones semanales, quincenales. Mira, está pasando esto, está pasando. Entonces la gente por lo menos sabe, ok, me mantienen al tanto, me mantienen al tanto. Mientras si esto no pasaba, pues se genera incertidumbre y se te desbarata todo lo que tú tenías ya montado. Entonces la comunicación es y será siempre para mí la metodología más importante en la dirección y en el liderazgo. No solo en estos momentos, sino siempre, con tu equipo, con tus metas, con tus cosas. Si tu gente tiene claro qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y tú le haces retroalimentación y le vas contando, los resultados van llegando. La comunicación es para mí un eje fundamental del liderazgo y de la dirección de equipos. Además, en empresas tan importantes como Amadeus, empresa tecnológica, con más de 20.000 empleados, con presencia en no sé cuántos 180 países. países. Imagínate cómo hace, o sea, si no tienes un sistema de comunicación lo suficientemente robusto, lo suficientemente lógico en cuanto a lo que está pasando, te enloqueces. Porque pues cuántos países, y esto particularmente la pandemia que afectó a todo el mundo, pues lo que pasaba en Asia, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba cuando pasó aquí, ahora pasaba acá, después pasó en Latinoamérica, entonces pasaba allá. Y si tú no estás enterado y te van contando lo que está pasando, digamos, a nivel de la organización o las decisiones que se vayan tomando, pues te generan angustia y te generan ansiedad. Porque no hay nada peor que estar uno a ciegas, es decir, ¿qué está pasando? Genuinamente la gente está pensando en yo qué, ¿no? Entonces tú de líder tienes que tener la capacidad de tener al equipo comprometido, en el engage y en permanente comunicación. Sí, además, para ser un buen líder, tienes que comunicar. Esa comunicación, como comentabas, tiene que ser honesta, transparente. Sí, así es. ¿Y qué otros elementos, qué otras palabras dirías tú que son claves para ser un buen comunicador o para ser un buen líder? Pues mira, tú lo dijiste primero, transparencia, sinceridad, y me refiero a sinceridad es que, porque a veces piensa que comunicar es solo decir las cosas buenas, te estaba diciendo ahora, no, tú tienes que ser transparente y sincero en decir qué es lo que está pasando con la compañía. Si hay que hacer unos ajustes y unos recortes, lo tienes que decir, porque eso, duro o no, pero tienes que ser, digamos, sincero y transparente. Tienes que ser directo. Normalmente en las comunicaciones, y eso nos pasa mucho a los colombianos, y lo sé, porque trabajo con españoles, con franceses, con argentinos, ¿no? Y nosotros en la comunicación somos un poco más, mira, es que, no, los españoles son Sí, muy directo. straight to the point. Entonces, straight talk, que llaman, que es, eso es importante y eso sobre todo en comunicación de los equipos lo he ido aprendiendo. Pero son esos, son transparencia, son sinceridad, son ir al punto que tienes que hacer, no dar vueltas, y eso es importante. ¿Y todo el mundo puede ser un buen comunicador? ¿Es algo que se trabaja? ¿Cómo uno o sea, aprende a comunicar? Hay talleres y hay que hacerlo. No, yo no creo que no todo el mundo es bueno comunicando, pero lo puedes aprender, lo puedes aprender. Solamente, y una vez más, es experiencia, sobre todo comunicando, no informando,
sino comunicando es tener una conversación contigo o con un colaborador tuyo, una empresa, un subordinado tuyo, tener una comunicación de respeto. También se me olvidó decirte ahorita, en las comunicaciones siempre tiene que estar, y la base es el respeto por el otro, por el ser humano, porque al final, así ya sea jefe tuyo o sea líder, lo que sea, no pasa nada. Lo que tiene que primar primero es el respeto. Pero existen cursos y talleres para que tú vayas, pero yo creo que eso se da, sabes, mucho con la experiencia. Seguramente hay gente que desarrolla unas habilidades mejor que otras, pero nosotros en la compañía tenemos, de hecho, algunos talleres que hemos hecho de comunicación, de formar líderes, de cómo hablas con la gente, de cómo le transmites información a la gente, de cómo le das tus metas, de cómo lo retroalimentas, de cómo le dices si está bien o mal, de qué manera, ¿no? Sí, porque además otro elemento es el buen líder que comunica bien, también escucha bien. Tenemos dos orejas, una boca, absolutamente, escuchamos absolutamente, y a partir de ahí podemos comunicar mejor. Absolutamente. Un buen comunicador tiene que ser un buen escuchador o tener buena escucha. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Es de doble vía y sobre todo un líder tiene que tener las orejas paradas para entender, el olfato para entender qué está pasando, para hacer, para poder comunicar. Pero sobre todo, pues también recibir. Hay otro elemento que, bueno, es un poquito, digamos, discutible. ¿Cómo hacer que tu discurso, que tus ideas se contagien y las personas de tu organización las respeten y sigan tu liderazgo? Mira, primero, en el liderazgo hay un tema que es el ejemplo. O sea, tú no puedes liderar un equipo diciéndole que estamos haciendo tal cosa o estamos trabajando en eso y mientras tú estás haciendo una línea completamente diferente. Pero no tiene... No. Ahí empieza a haber un choque. Entonces, el primer liderazgo es con el ejemplo. Es que si tú vas a trabajar o vas a hacer algunas tareas o algo, pues es importante que vean que tú vas en línea con eso. Entonces, tiene que haber un tema de liderazgo con el ejemplo. Tienes que haber un tema de respeto hacia el otro. Cuando tú, digamos, das el respeto, pides también respeto hacia el jefe, digamos, las conversaciones en todo sentido, buenas o malas, porque a veces comunicas muy malas noticias o a veces tienes que, inclusive hasta comunicar cuando vas a sacar a un empleado, tienes que tener un tacto complejo, entonces tienes que trabajar siempre con la línea del respeto. Sí, pero, porque a ver, obviamente uno tiene que ser respetuoso, pero uno tiene que saber quién es el jefe, quién no lo es, y que tiene que obedecer si las directrices pueden estar bien o mal, si pueden cometer errores o no cometerse, pero hay que respetarse. Sí, hay directrices que además son directrices, en estas compañías además hay directrices pues, que vienen de arriba también. Entonces hay unos top-down, hay unas directrices que lo vamos a trabajar así, y la gente, digamos, del equipo que tú has ido formando es lo suficientemente maduro para entender las decisiones que estamos tomando, que a veces, por supuesto, son decisiones locales que se toman acá, a veces son decisiones de la compañía, y en esa madurez que tú tengas en el equipo, entiendes las decisiones que se toman, bien sea por el líder o por la organización, por lo que sea. Tienes que tener un equipo también muy maduro, tienes que tener un equipo formado, tienes que tener un equipo... Claro, la gente más joven pues tiende a ser mucho más, ¿no? Pero eso te va formando también un poco de carácter y de entender que las organizaciones pues funcionan de manera diferente. Y entiendo, tú has manejado también como 8 o 9 hoteles, diferentes cadenas. ¿Te has encontrado alguna vez con alguna persona que no haya respetado tu autoridad, que hayas tenido un problema de comunicación y que hayas tenido que resolver? Seguro, no recuerdo en este momento y creo que no. Digamos, yo he sido siempre muy tranquilo, muy transparente a la hora de hablar, muy humano con la gente que hablo y con la gente que trabaja conmigo. No recuerdo algún momento que haya tenido choque por problemas de comunicación complicados con gente que trabaje conmigo. Sí, yo con un jefe, o sea, sí, hacia arriba tuvimos en algún momento con un jefe que tuve en nuestra hotelería, teníamos choques y era por eso, era por un tema de comunicación. Era porque yo te lo dije, no te dije, sí me dijiste, pero no fuiste claro, pero no fuiste... Y entonces empiezas a tener problemas porque tú empiezas a ejecutar cosas bajo unos lineamientos que no son, ¿no? Entonces ahí empiezas a tener problemas y a tener choques. Seguramente tuve algunos temas de malos entendidos por temas de comunicación o de comunicación incompleta, por ejemplo, de instrucciones que no fueron claras al principio, que eso es importante, es que si tú vas a comunicar y das unas instrucciones tienes que ser claro desde el principio en lo que estás pidiendo. Me acuerdo cuando yo entré a trabajar a Amadeus, por ejemplo, yo entré a trabajar, que eso es lo que también, eso es un buen consejo para las personas que empiezan a trabajar o empiezan su vida laboral o cualquier trabajo. La primera reunión que tuve con mi jefe fue
¿qué esperas tú de mí? Porque uno entra a un trabajo y tú empiezas y tú arrancas y tú no sabes bien tu jefe qué está esperando de ti. Me senté contigo y le dije, bueno, ¿qué esperas tú de mí? ¿Y qué espero yo de ti? Para que empecemos a trabajar de manera sincronizada. Vamos a alinear expectativas. Y eso no lo hace casi nadie. La gente entra a trabajar y el primer día le empiezan a botar trabajo y arranca, y puede que arranques así y nunca alineas expectativas. Entonces el tema de esa comunicación es clave y eso me pasó en la hotelería cuando contrataba, porque tienes gente desde el botones que está en el hotel hasta el recepcionista, o sea, que tienes que ir contándoles un poco, digamos, en temas de comunicación, que es importante. Hay un tema para resaltar ahí importantísimo, es que tú tienes que entender en el momento de comunicar los diferentes niveles de organización a lo que le estás comunicando. Tú no te puedes parar a comunicar digamos, a la persona no sé, el botones que está parado en la puerta del hotel, hablarle de KPIs, del EBITDA, necesitamos que el EBITDA sea 20.000 millones, que va a decir yo ahí, ¿qué? Tú tienes que comunicarle a él qué es lo que esperas tú de él. No, tú necesito que tú, cuando llegue el huésped, sonrías, lo atiendas, le revises la maleta, lo lleves, tal. Ok, él entiende, esa es su tarea. Más la tarea del recepcionista es ¿cuál? Recibirlo, y esta tarea, más esta, hace que los resultados sean buenos y que el EBITDA llegue tarde. Tú no puedes decir a la recepcionista que estás trabajando para que el EBITDA sea, porque ella va a decir, yo ahí no estás alineando las expectativas de lo que ella quiere más lo que tú estás esperando de ella. Claro, no es implementar micromanagement, pero es ponerse al nivel y aterrizar los objetivos para que puedan comprenderlos y puedan, pues, hacer su propio camino para conseguirlos. Tal cual. No es micromanagement, porque no es que tú te metas ahí, pero tú tienes que a las personas, de acuerdo a su trabajo, a su nivel, a su nivel de organización, es darle la responsabilidad que tienen, que ellos entiendan cuál es su responsabilidad, y la suma de esas responsabilidades hace que la compañía tenga unos resultados X. Eso lo aprendí también en algún momento en unos cursos que hicimos de administración, que había unas fallas en una empresa logística que tenía camiones que transportaban mercancía y no cumplían con los tiempos. Entonces el líder salía a decir que es que los tiempos, no sé qué, y lo bajaron mucho más a las funciones de cada uno. Y entonces el del camión le decía, ¿usted qué tiene que hacer? No, usted tiene que estar aquí a las 5 de la mañana para recoger la mercancía. No más. Y tú tienes que estar a las 10 de la mañana recogiendo la mercancía. Y empiezas a ser muy puntual con tu función. Sí. Esto más esto hace que la logística funcione mejor. Entonces, esa bajada de comunicación no es micromanagement, pero es saberle comunicar a las diferentes áreas de la organización cuál es la responsabilidad de cada uno. Claro, y también entiendo esa comunicación es bidireccional. Por un lado bajas la comunicación, por otro recibes, para poder comprender y entender. Y hay una parte importantísima del líder, y eso me gusta lo que dices, es que estos líderes que llegan a la oficina así, ¿no? Buenos días, y siguen derecho y nunca hablas, nunca saludas, nunca entiendes con quién estás trabajando, y lo hacía mucho en hotelería. Si tú llegas dime quién sabe más de lo que puede estar pasando que el botones, que el recepcionista, que el mesero del restaurante, y tú te sientas en un comité con 10 personas en el 10º piso de tu oficina, decir, pero ¿por qué los resultados no están llegando? Nunca has hablado con el del botones, que es el que puede tener la solución así, ¿no? Que te dicen, no, doctor, es que a usted le faltó, porque como estás pensando es en comunicar de acá, pero nunca estás pensando en recibir, es importantísimo. Por eso la empatía, hablar con la gente, charlar, entender el trabajo de cada uno, ahí es donde salen muchas soluciones para la empresa que en un comité de 10 jefes en el 10º piso no lo vas a encontrar nunca. Sí, totalmente de acuerdo. Pues Juan, muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros, te lo agradezco mucho, esperamos verte muy pronto otra vez aquí en Top University. A ti, muchas gracias por la invitación, Pablo.